Hola amigos, así como dice el título de este video, vamos a hacer algo que me han estado pidiendo mucho y que es de mucha utilidad. Salió una herramienta la cual nos permite en Samsung descargar los fireware en la última versión, en el último binario. Y bueno, nos permite descargar los drivers y Odin, todo en esta misma herramienta. Esta herramienta la habíamos usado para sacar lo que viene siendo las cuentas de Google. Muy buena herramienta, la verdad es que bastante utilizable y bastante efectiva. Ahora sí vamos a ver cómo descargamos estos fireware de cualquier modelo de Samsung, o casi todos, yo diría que están todos, en regiones, países, y lo mejor de todo es que es la última versión. Ahora sí que si tú quieres actualizar a la última que hay de tu dispositivo, este es para ti. Súper rápido, sencillo y sin casi hacer nada. Ahora sí vámonos a la introducción y después nos vamos a ver cómo lo hacemos. Al link que les dejo acá abajo, está en Mediafire. El link no es mío, lo encontré en la red y se los comparto. Y es muy fácil de descargar. Sencillamente hay que ponerle ahí en el botón de descargar. Lo vamos a tratar de dejar sin publicidad para que sea un enlace directo. Este va a estar en formato RAR, formato zip, que básicamente necesitamos WinRAR para poderlo descomprimir en su última versión para que no tengamos ningún problema. No tiene password, no tiene ningún tipo de contraseña, no tiene absolutamente nada. Aquí ya solo esperamos a que se descargue y obviamente con el programa de WinRAR lo vamos a descomprimir, o digamos que abrirlo directamente desde el ejecutable. Es un portable, no necesita instalación, así es que pues ¿qué más quieres? Es súper sencillo. Si acaso necesitas desactivar el antivirus, a mí en Windows 10 no me ha dado ningún problema, pero a veces suele suceder que el antivirus te lo detecta. Solamente desactiva el antivirus con mucha confianza. Estos tipos de herramientas no son virus, así es que pues sin problema. Ya que lo abrimos, esperamos aquí a que WinRAR nos saque lo que viene siendo esto. Ese es el contenido y lo vamos a descomprimir en donde tú quieras. Yo lo voy a poner en el escritorio, dentro de una carpeta, para que no haya ningún problema. Podemos descomprimirlo ahí directamente desde el programa, o como yo prefiero, crear la carpeta y arrastrar los archivos. Ponerle un nombre que yo elija, elegir todos lo que viene siendo lo que viene dentro del RAR y jalarlo a la carpeta que acabo de crear. Digamos que de esta manera me gusta un poquito más. Esperamos a que esto suceda, se va a tardar un poquito. Y bueno, ya que está descomprimido, pues obviamente podemos cerrar ya el recuadro, abrimos la carpeta y ahí adentro va a estar el ejecutable, tal cual y tan sencillo como ejecutarlo. A mí me salió un error con el .NET y no podía abrirlo. Si te sucede, sencillamente actualiza la última versión de tu sistema operativo. En este caso tuve que actualizar a la última versión de Windows 10 para poderlo ejecutar. Y aquí lo tienen, incluso hasta me cambió el fondo de pantalla, pero bueno, ya lo pude abrir. Y en este recuadro es donde nos vamos a entrar. Normalmente se abre directamente en esta ventana y ahí es donde vamos a seleccionar absolutamente el modelo y la región, el país y la compañía que queremos. Aquí tal cual vamos a elegir cualquier modelo que nosotros queramos, obviamente. Y si no lo sabemos, no te preocupes, que hay una opción ahí abajo en donde nos permite de manera manual, conectando el teléfono a la computadora, que el programa lo detecta automáticamente. Yo ya sé qué modelo es. Y bueno, aquí voy a buscar a México y vemos que existen, en este caso en México, existen más de un México. Y esto quiere decir la compañía. Obviamente la de US quiere decir que es de Usacell. Y bueno, la otra es de Telcel y la otra es de Movistar. Depende de tu país, sencillamente. Aquí ya queda en cada quien, tú puedes elegir lo que quieras. No importa que no sepas qué compañía es tu teléfono. Aquí sí ya lo dejo al gusto de cada quien. Y bueno, el botón que está aquí, el que dice auto, es cuando tienes el teléfono conectado y no sabes qué modelo ni qué región es. Y el de manual es cuando seleccionas el modelo y la región, así como lo hicimos ahorita. Si yo le pongo en auto, no me lo va a leer porque no está el teléfono conectado en modo MTP, o sea, encendido, no en modo download, sencillamente encendido. Lo conectamos, lo desbloqueamos, ya que nos detectó el dispositivo MTP, ya podemos hacer una lectura automática. En mi caso no lo tengo conectado, le voy a poner en manual. Y si todo salió bien, esperamos tantito a que aquí nos aparezca DOM y esperamos a que empiece a buscar dentro de los servidores el software, digamos que más actualizado para esta versión en tu región y en tu compañía. Probablemente no tengas ningún problema en este caso. Si no te aparece nada, pues selecciona otra compañía o quizá otro país, pero es muy raro. Mira, aquí me da absolutamente datos precisos y me dice que ya terminó. Y pues bueno, me ofrece diferente tipo de datos, como lo es cuántas versiones de archivos vienen dentro del paquete. A veces es de 5 archivos, a veces es de 1. Y algo muy interesante es eso que dice combinación Filer. Esto es para los que gozamos de herramientas para poder cambiar email, rotear o hacer cualquier modificación
podemos tener un enlace directo a esta versión de la combinación. Esto es para usuarios que tienen un poquito de más experiencia. También aquí nos aparece lo que viene siendo la versión. Dice que es de 5 archivos y vienen, digamos que por su nombre. Hay software que te vas a encontrar que solamente es un solo archivo, que es el PDA o PA. Y de ahí, bueno, sencillamente es un solo archivo el que vamos a utilizar. Este es en 5. Y a mí me gusta más que sean 5 archivos, ya que pienso yo que es un flasheo más directo. Aquí no es a elección, solito te aparece esa opción. Si tú quieres el de 5 y no te apareció más que el de 1, pues elige otra región, otra compañía y pues ya. Aquí también nos aparece lo que viene siendo el nombre del archivo, donde lo podemos descargar directamente sin usar la herramienta, pero te recomiendo que si ya lo encontraste, pues lo descargues directamente desde aquí. Y bueno, ahí dice el tipo de archivo que es, cómo se va a guardar el nombre completo. Dando esto, pues sencillamente vamos a ver que estén seleccionadas estas dos opciones. Básicamente es para checar que el software esté sin problemas, que no se corrompió cuando lo descargamos, y lo de abajo es que lo desencripte y sencillamente le vamos a poner en download. Si todo salió bien y se encontró, va a comenzar a llenarse la barrita de ahí del porcentaje poco a poco. Tener mucha paciencia, ya que es un software bastante extenso dependiendo del modelo. Hay software que llegan a pesar más de 5 GB. Ten mucha paciencia, en este caso pesa 2 y algo, 2,5 más o menos. Y bueno, va a tardar un poquito, ya depende. Ahí marca la velocidad a la que tú estás descargando. Ahorita está un poco lento, pero en cualquier momento cuando comience a subir el porcentaje va a aumentar la velocidad y te ofrece un ancho de banda real. O sea que te va a extender todo tu ancho de banda sin ningún problema, sin pagar lo que vienen siendo conexiones VIP ni nada de estas que a veces nos encontramos en la red. Se va a descargar a toda velocidad. Esto es algo muy atractivo. Y lo mejor de todo esto es que es gratuita, o sea, no hay que pagar absolutamente nada, es gratuita, solamente hay que saberla usar. Tiene otras más características que vamos a ver más adelante, pero gratuita. Esto es bastante bueno. Muchas gracias a lo que viene siendo Mohamed Salah, que tiene un canal de YouTube también donde aprendemos todos nosotros cómo hacer métodos. Incluso a veces traducimos esos métodos y los mostramos aquí, o nos robamos esas ideas de este mismo personaje que es una bestia en lo que viene siendo el desbloqueo de teléfonos con cuenta Google y también en algunos dispositivos que no son Android. Aquí ya comienza a cargar lentamente esto y bueno, vamos a esperar, no les voy a poner todo el porcentaje y sencillamente ten mucha paciencia. Ahí déjalo porque se te va a tardar un montón dependiendo cuánto pese y cuál sea tu velocidad de internet, y podemos disfrutar de que se va a descargar, y te lo juro que va a ser aún más rápido que si lo descargas en páginas donde te cobran para que se descargue a toda velocidad. Así es que bueno, aquí ya avanzó un poquito. Ven, la velocidad subió, realmente no está tardando nada. Yo tengo una velocidad más o menos de 100 megas, así es que pues se está descargando bastante rápido. Por ahí se están ocupando también otro tipo de dispositivos como YouTube en las pantallas y no pierde velocidad. Ahora sí, ya acabó, aparece el 100%, ahí dice que ya se descargó, que se finalizó, y ahora solamente está checando que digamos que el paquete no se corrompió, que coincida con su archivo de verificación. Y una vez que termine también de verificar esto, va a avanzar otra barra en donde lo va a descomprimir, el cual también puede tardar un poco dependiendo de la velocidad de tu PC y de cuántos gigas pese el software. Ten mucha paciencia, esto es de esperar, pero vale la pena. Aquí ya se está descriptando, es importante este paso porque nos va a dejar el archivo ya abierto con los 5 files o los 5 archivos ahí ya en la carpeta. Esto va a tardar un poquito, no tanto como la descarga, pero sí se va a llevar también su tiempo. Yo regreso cuando haya finalizado. Aquí ya por fin acabó y lo que va a hacer ahora es descomprimir el archivo zip que se acaba de crear, y pues lo va a hacer bastante ahí tardado. Digamos que también depende de tu velocidad, ten paciencia. Aquí lo pongo en cámara rápida. Ya finalizó y vea, al finalizar todo ya nos aparecen los archivos pertinentes para nosotros ya directamente flashear con Odin. Si no sabes cómo, pues te recomiendo que aquí en el canal también tenemos cómo realizar esto. Y bueno, ya que andamos centrados en, digamos que el flasheo, esta misma herramienta te va a ofrecer la opción de descargar los drivers. Fíjate muy bien la ruta en el que guardó el software. Esto es importantísimo para que no se te pierda de vista y sepas en qué carpeta encontrar lo que acabas de descargar y no tengas ningún problema. Yo te recomiendo que selecciones todo el directorio y lo copies.
Ahora, un plus de esta herramienta es que aparte de Samsung puedes hacer exactamente lo mismo pero con iPhone, dispositivos iOS, así de sencillo con seleccionar qué modelo y ponerse a descargar ya sea en iPhone, lo que viene siendo iPad y iPod. Aquí en lo que viene siendo la opción de Software Tools, de software herramientas, buscamos los drivers, ahí están Samsung drivers y de preferencia tú seleccionas los últimos. Hay todas las versiones, yo voy a seleccionar los últimos, le voy a poner en download y lo que va a hacer es descargarte un zip o un RAR con el ejecutable para instalar la última versión de los drivers de Samsung. Esto es de mucha utilidad para continuar el flasheo. Es muy bueno, mira, te aparece el RAR y te lo descomprime a la vez. Arriba está la carpeta en donde te muestra ya el ejecutable que tú obviamente vas a instalar. Este sí requiere instalación y se van a instalar los drivers en la última versión. Es útil que lo sepas porque por ahí hay gente que no tiene idea. También en el mismo apartado buscamos lo que viene siendo el flasheo y vamos a buscar el de Samsung. Ahí vemos el Odin, seleccionamos la última versión o la versión que tú creas que es necesaria para tu modelo. Le vamos a poner en igual en descargar. Así de rápido y sencillo nos lo va a descargar y nos lo va a abrir. Mira, ahí lo descargó y sin hacer nada lo abrió. ¿Qué más quieres? Así de sencillo. Ahora solo queda seleccionar aquí en esta parte de aquí. Sabes tú que va a aparecer lo que viene siendo el puerto COM. Cuando pones el teléfono en modo download, solamente tienes que poner el equipo en ese modo, seleccionar cada uno de los recuadros de estos. Recuerda que llevan una inicial y que pues aquí cada archivo lleva esa misma inicial para que no te equivoques. Aquí vamos a poner el BL y sencillamente esperamos se carga y así hay que hacer con cada uno de los archivos y le ponemos en Start. Ya esto ya casi todo lo conocemos, es solamente complementario, pero como te puedes dar cuenta, así de buena y eficaz es esta súper herramienta que no puede faltar en nuestros talleres, en nuestras computadoras, porque nos va a ser de una utilidad increíble. Espero que te haya gustado este video, ya estamos por finalizar, sencillamente voy a cerrar todo y pues bueno, prácticamente hemos logrado descargar el software y descargar las herramientas. Recuerda que también en el apartado de Android Tools en FRP vienen las opciones súper completas de cómo hacer lo que viene siendo FRP o bypass de cuenta de Google a dispositivos no solo Samsung sino también otras marcas. Muy interesante, esto ya lo hemos visto en el canal, así es que te recomiendo que me sigas, suscríbete, es gratis. Sígueme en todas mis redes sociales, en el primer comentario te lo voy a dejar y vamos a estar haciendo sorteos bastante interesantes de códigos, de Alexas, de cosas que por ahí se nos vayan cruzando. Así es que te conviene que te suscribas, dale like, comparte y recuerda también seguirme en nuestras redes sociales. Yo me despido, nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias por estarme viendo, hasta la próxima.